Ya. Hola. La clase de hoy va a ser de conjunto infinito, como le había dicho. Ya vimos finitos en la clase pasada, ahora vamos a ver infinitos. Todo lo que tiene que ver con numerabilidad, no numerabilidad. Entonces aquí les puse dos preguntas. La primera es, preguntas típicas que le hacen es demostrar que un conjunto es numerable. Ahí les voy a poner varias técnicas que existen. Y la P2 va a ser de propiedades de cardinalidad, que le dicen como ya, este es numerable, este es no numerable, qué pasa con la unión, cosas así. Vamos a partir por la primera, pero antes de eso les voy a poner como algunas estrategias que pueden utilizar para ese tipo de ejercicio. Yo lo tengo todo, pero bueno. La primera opción, que es bastante común, es demostrar, para demostrar que A es numerable, lo que pueden hacer es demostrar que se cumple esta desigualdad, por decir, y esta desigualdad. Porque si es que tienen esta y esta, hay un teorema que se llama de Cantor, Bernstein, Schroeder, no sé si lo pasaron así. Cantor, Bernstein, Schroeder, que les permite decir que si es que este es menor o igual a este y este es menor o igual a este, puedo tener también la igualdad. Eso es justamente lo que queremos, porque esta es la definición de ser numerable. Esto es A numerable. Entonces aquí nos tendríamos que preguntar para un conjunto así cualquiera, ¿qué significa esto? ¿O cómo podemos demostrar esto también? Para esta, en general lo que pueden hacer es ver que A es un conjunto de alguien numerable. ¿Por qué nos sirve ver que A sea subconjunto de algún conjunto numerable? Porque hay una propiedad que preserva el orden si es que yo tengo un subconjunto. Es decir, si es que tengo que A subconjunto de un conjunto, entonces tengo que los cardinales también están ordenados de esa manera. Entonces, si yo encuentro que A es subconjunto de un numerable, voy a tener que el cardinal de A va a ser menor o igual al cardinal del numerable, pero el cardinal del numerable es simplemente el cardinal de los naturales. Por un conjunto A cualquiera. Eso es como lo que quería. Pero lo vamos a ver con un ejemplo, pero esta es como la idea general para ejercicios cualquiera. Para esta otra, lo que podemos ver es que hacia infinito. Si llegamos a ver que A es infinito, lo que podemos decir es que como los naturales son el menor infinito de todos, si demostramos que es infinito y además sabemos que los naturales son el menor infinito de todos, lo que podemos decir es que el cardinal de los naturales es menor o igual al cardinal. Entonces, si es que les ponen en el control un demuestre que es numerable, les recomiendo partir por esta estrategia.
Hoy lo vamos a ver con el ejemplo de la A. Vamos a usar esa misma. Ahí se demuestre que este conjunto es numerable. El conjunto de todos los, de casi todos los cuadrados perfectos. Entonces, les dije que intentemos primero esa estrategia. Veamos si es que el conjunto, este C, es su conjunto de algún conjunto numerable. Es su conjunto de algún conjunto numerable, lo que conocen. ¿Cierto? Los conjuntos numerables conocidos son los que les puse aquí en el resumen. Pueden usar que los naturales son numerables, que los naturales plus los naturales son numerables, que z es numerable, que q es numerable. También podrían, si que por ejemplo le aparece q plus q, eso también es numerable porque es producto cartesiano finito de las numerables. ¿Sí? Los naturales son numerables y también. Sí, a ver. A ver. Un conjunto cualquiera puede ser finito, puede ser numerable, o puede ser infinito, no numerable. Estas son las tres opciones posibles para cualquier conjunto. Y además vamos a decir que cuando es finito o cuando es infinito no numerable, estos dos casos se le llama no numerable. Eso va a ser importante para la P2. Pero sí, o sea, ¿cuál era la pregunta? ¿Es natural, es numerable o ambos? Ambos, porque los numerables son un tipo de infinito. Entonces, queríamos ver que C es un conjunto de algún conjunto numerable. Y alguien dijo precisamente que es un conjunto de Z. Entonces, como tenemos algo subconjunto de algo, por propiedad que está aquí, la segunda de propiedades generales, podemos decir que el cardinal de C es menor o igual a cardinal de Z. Pero el cardinal de Z, ¿cuánto vale? Como estamos trabajando con un conjunto numerable, el cardinal de Z, ¿cuánto es? Es numerable, entonces el cardinal de los naturales. Entonces lo que nosotros podemos decir es que el cardinal de C es menor o igual al cardinal de los naturales. Y ahí tenemos una de las dos direcciones que queríamos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un conjunto numerable y un conjunto infinito numerable? A ver, mejor, ya podemos hacer esta división, pero también podríamos hacerla de un conjunto, que es como te lo puse en el resumen de hecho. Un conjunto puede ser o numerable o no numerable. Y los no numerables pueden ser o finitos o infinitos. ¿Cuál es un ejemplo de un conjunto numerable? Los naturales. Conjunto finito, no sé, por ejemplo, el vacío. Un ejemplo de un infinito no numerable, los reales. ¿Cuál era la duda? ¿Cuál es la diferencia entre numerable y Claro. El numerable
Infinito no numerable. A ver, estos dos son infinitos. Pero uno es numerable y no. Entonces tenemos una de las desigualdades que queremos. Ahora veamos la otra. Me gustaría ver que el conjunto C es infinito. C es infinito, así como viendo a la rápida. Conjunto C es ese. ¿Es infinito? Sí, porque va a ser infinito. Pues. Tengo 1, 4, 9, 16, 25, sigo, y nunca paro. Es infinito. Entonces, bueno, ustedes podrían poner ahí el control es infinito. Es como evidente, o sea, pero a veces uno nunca sabe qué tan riguroso hay que explicar que un conjunto es infinito. Entonces, lo que pueden hacer así para justificar que es infinito es tomar, por ejemplo, una sucesión infinita que está contenida en el conjunto. Por ejemplo, la sucesión n cuadrado del 1 está contenida completamente en C. No se tiene como que escribir, por ejemplo, la sucesión específica de C, sino que una que está contenida, ¿no? Sí, porque basta que haya algo que está ahí adentro, que es infinito, y hace que yo entero sea infinito. Esta sucesión es infinita. O sea, por definición las sucesiones son infinitas. Y por lo tanto puedo decir que C es infinito. ¿Qué quiere decir que C es infinito? Recordando que los naturales son el menor infinito de todos. No C también es infinito. Puedo decir que los naturales cardinal son menores o igual a el cardinal de C. Esa estrategia general, ver que el conjunto es su conjunto de numerables y ver que es infinito. Y con eso gano. ¿Por qué gano? Porque aquí tengo ¿dónde está 2? Por el teorema de Cantor, puedo decir que C tiene el mismo cardinal que N. Y esta es otra forma de escribir que es el numerado. Es decir, que existe una biyección con lo natural. ¿Están de acuerdo que escribir cardinal de algo igual cardinal de N es lo mismo que decir que es numerado, ¿cierto? Todo están diciendo lo mismo. ¿Quedan dudas? ¿Cierto o no? Ya. Hacemos la B. Voy a borrar aquí para tener eso de referencia. No.
La verdad que no sé, está un poco bueno, entonces. Ya voy a borrar de aquí. Ya. Nuevamente hay que demostrar que B es numerable. Misma estrategia. Siempre partan con eso, porque es como la más intuitiva. Veamos que este conjunto B es su conjunto de un numerable. Este B es un conjunto de un numerable. ¿Sí? ¿Cuál? Claro. Exacto. Entonces, queremos buscar un conjunto que sea numerable y que vea este contenido en él. Entonces, en este caso podemos encontrar este conjunto. ¿Por qué? Porque D son todos los elementos de este conjunto que cumplen alguna condición. Entonces, necesariamente, B va a ser su conjunto de todos esos. Solamente que cumplen alguna condición. Nuevamente, por propiedad, se tiene la inclusión, también se tiene esta desigualdad de los cardinales. Lo mismo que dijimos antes. Pero un cruz Z es numerable. Eso sí lo tienen que justificar, porque no está dentro de los numerables conocidos. ¿Ya? Numerables conocidos n, n plus n, z. Entonces hay que justificar por qué es numerable. Porque es un producto cartesiano de dos numerables. ¿Cuáles son los dos numerables? U y Z. Esos sí son conocidos. Numerables. ¿Y por qué un producto cartesiano finito? Porque estoy haciendo un producto cartesiano de dos cosas, y dos es un número finito. Que tiene, no sé, U cruz Z también es finito porque son tres. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea numerable? Que tiene el mismo cardinal que los naturales. Mismo paso que en el ejercicio anterior. ¿Verdad? ¿Sí? B está contenido en Q cruz Z por definición de la B, ¿no? O sea, solo por la definición del ejercicio. Sí, por esta definición. Que B está contenido en Z. No, porque los elementos de B son pares ordenados. Son los pares ordenados de este conjunto que cumplen alguna condición. Son los pares ordenados en este conjunto que cumplen esta condición de que su suma está en Z.
Pero ¿dónde viven los elementos de B? Viven aquí. ¿Ya? Podemos decir que B tiene un cardinal que es menor o igual a el de los naturales. Ahí tenemos una de las dos desigualdades cardinales que queríamos. ¿Cuál era el otro paso? Ver que B es infinito. ¿Es infinito? Hablemos un ejemplo de quiénes viven en B. Por ejemplo, el 0,2 vive en B. Porque tenemos que 0 es un racional, 2 es un entero, y la suma de 2 me da un entero. Un ejemplo de un ejemplo que vive en B. ¿Qué más vive acá? Por ejemplo, el menos 3 y el 1. Porque esto es racional, es entero, y la suma me da entero. Entonces, son infinitos, pero lo que generalmente se hace para justificar que son infinitos es fijando una de las dos coordenadas. ¿Qué me refiero con eso? Pero con la clausura, para que la suma sea entero sí o sí, m tiene que ser racional y entero al mismo tiempo. Claro, Eso se puede fijar, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si fijamos, como dijiste, la primera coordenada, m, un racional que sea entero, por ejemplo, el 0. Si fijamos ese, tenemos que el 0,1 pertenece a B, el 0,2 pertenece a B, el 0,3 pertenece a B, 0,4 pertenece a B. Entonces aquí claramente vemos que estos son infinitos, porque van en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito. Entonces esto va hasta el infinito. Entonces esa sería como una justificación para decir que este conjunto efectivamente es infinito. Que estamos encontrando infinitos elementos. Y ahí habíamos dicho que como los naturales son el menor conjunto infinito, se tiene que el cardinal de los naturales menor o igual a el cardinal de este conjunto B. ¿Ya? Entonces tenemos esta. Tenemos esta. Con esta nubecita, podemos decir que el cardinal de B es el mismo al cardinal de los naturales. Por el teorema de tanto de ¿dudas?
Es una estrategia útil para ver que un conjunto es numerable. A ver, esa. A ver. Ya suena bonito esas dos cosas, pero no siempre va a funcionar. Se van a topar con ejercicios donde van a intentar eso y no les va a salir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es encontrar una inyección apropiada si es que una de estas dos falla. Por ejemplo, si es que esta falla, podemos encontrar una inyección desde A hasta los naturales. Entonces se tiene esta desigualdad. Por ejemplo, si estamos intentando ver eso, nos falla, como que nos cuesta ver que es infinito, podemos encontrar una inyección de los naturales hasta A. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Ya. Primero que todo, ¿se entiende quién es ese conjunto? Ejemplos de elementos que vivan en él. Por ejemplo, están diciendo que son tu conjunto de los racionales de cardinalidad 2. Por ejemplo, el 0,2 vive en él. Porque tenemos un racional es un subconjunto de los racionales y es de tamaño 2. Por menos un medio, coma 3. Otro elemento de eso. Ya como aquí les nombré unos elementos de M, hagámoslo de, intentemos ver que es infinito al tiro. Hacer como lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos fijar la primera coordenada y luego la segunda coordenada va a ir recorriendo los racionales. Los racionales sabemos que son infinitos. Podemos decir que 0,1 pertenece 0,2, 0,3, incluso podríamos decir que sería como 0,1 también pertenece. Pero es más directo ver que es infinito con él. 1, 2, 3, hasta el infinito. Entonces esa es una justificación de que el conjunto M es infinito.
Nuevamente, como los naturales son el menor infinito de todos, por la misma razón anterior podemos concluir que los naturales tienen menor o igual cardinal a n. No hay ningún problema ahí, pudimos sacar esa de ella. No tiene infinito, ¿sí? Busca lo que aquí, ¿por qué existe que el 0,3 pertenece a esto? Supone que aquí la conclusión es que. No, este no es un valor absoluto. Y lo que tenemos, claro, cardinalidad. Y lo que está allá adentro es un conjunto. ¿Ya? Entonces, cardinal igual a 2 significa que hay dos elementos aquí y dos elementos aquí. Ya se entiende que vimos que es infinito, entonces nos gustaría ahora ver qué es un subconjunto de algún conjunto numeral. Pero veremos que esto no es. No lo podemos ver porque podemos describir el conjunto M. Son todos los A que son subconjuntos de Q. Significa ser subconjunto que pertenecen a las partes de Q. Lo que cumple que su cardinalidad es una cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que M son subconjuntos esta vez de las partes de Q. Las partes de Q no es un conjunto numeral. ¿Ya? Entonces aquí no llegamos a lo que queríamos. Entonces, como no llegamos a lo que queríamos, vamos a intentar esta otra estrategia. Encontrar una inyección apropiada. Ya. Aquí lo que podríamos hacer es encontrar una inyección desde M hasta N. Pero es más fácil encontrar una inyección desde M a otro conjunto numeral. Es decir, vamos a definir una inyección, una función, cuyo dominio sea M. Queremos que vaya a un conjunto numeral. Este va a ser un conjunto numerable conveniente. ¿Sí? ¿Lo podría haber hecho con n cuadrado también o era más conveniente el o al cuadrado? Que si hace eso no va a estar definida sobre todo tu dominio. ¿Te acuerdas que para que sea función tiene que estar definido sobre todo su dominio? Entonces las funciones, cuando tienen que generar funciones, siempre van a ser como las cosas más simples posibles.
Lo más simple posible es una identidad, pero aquí no van dentro del mismo conjunto, entonces no es una identidad propiamente tal, pero va a ser algo parecido. Vamos a tomar un elemento en M. ¿Qué formas son los elementos en M? Son pares conjuntos de tamaño 2. Y le vamos a asociar un elemento en un grupo. Lo más simple posible sería algo así. Un elemento en M, lo asociamos a un elemento en tu grupo. Vemos que esta función sí es invertida. ¿Cómo se ve nuestra inyectividad? ¿Recuerda? ¿Cuál es? Exacto. Tenemos que partir de imágenes iguales. Llamémosle, por ejemplo, P1,1 igual a file P2,2. Queremos ver que este conjuntito que está acá es igual a este conjuntito que está acá. Entonces, si le aplicamos la función, queda este par ordenado y este otro par ordenado. La definición de par ordenado, el primero igual al primero y el segundo igual al segundo. Entonces yo puedo decir que P1 es igual a P2, vamos a decir que este vale P2. Como este Q1 vale Q2, vamos a llegar y reemplazar y nos queda. Entonces, efectivamente sí era inyectivo. Tipo de imagen igual y llegamos a tres imágenes. ¿Cuál era la gracia de todo esto? Encontramos una inyección que va desde M a Q cruz Q. Tenemos una inyección que va de este a este. Entonces, en ese orden tiene que ser cardinal menor o igual a cardinal. M lo definiste, eso sí, iba a Q plus Q para que te diera que M es como En ese orden, sí. en ese orden. Lo definiste de esa forma. Exacto. Encontramos la función inyectiva, entonces tenemos que se cumpla. ¿De qué nos sirve que se cumpla esto? Porque sabemos que Q cruz Q es un numerable. ¿Por qué es un numerable? Q es numerable. Q es numerable
Un numerable. Un flujo cartesiano de dos numerables también es numerable. Entonces aquí usamos que un grupo numerable. Y ahí nuevamente tenemos la desigualdad hacia un lado. Cuando habíamos demostrado que era infinito, la teníamos para el otro lado. Se con esta nubecita y la otra que ya borré, pueden concluir finalmente que M es numeral. Se cumple desigualdad para un lado y desigualdad para el otro. Más, algo que no se entiende. ¿Cómo se pasa así? De acá para acá. Tengo este y reemplazo, como P1 es igual a P2, reemplazo P1 por P2. ¿Qué lo reemplazo? Reemplazo. Como Q1 es igual a Q2, reemplazo ese hecho. ¿Más dudas?
ver cómo se lo escribiendo. Ya. Teníamos la opción 1, que era ver que era infinito y ver que era subconjunto de algún conjunto numerable. Y aprueban esa, y ojalá les funcione. Si que no les funciona, pueden encontrar para una de las instrucciones, o sea, para una de las desigualdades, encontrar una inyección. Y después para conjuntos que son más complejos, como el que tenemos aquí, hacer, perdón, en la D, pueden usar algo de este estilo. Ver qué hace escribe como una unión conveniente. ¿A qué me refiero con conveniente? Está en el resumen. De que se escribe como una unión finita de conjuntos numerables. Finita porque va desde 1 hasta el 1, donde estos conjuntos de adentro son numerables. Entonces toda esta unión va a ser numerable, es decir, A va a ser numerable. Otra opción es ver que tenemos una unión de conjuntos numerables y la unión es numerable. ¿Qué se refiere a unión numerable? Que hay una cantidad numerable de ellos, que va y recorriendo todos los naturales. Esta es una unión finita, esta es una unión numerable. Si eso se cumple, se tiene que enumerar. Y esta última, esta es la propiedad, como la última propiedad que sale, que es unión de finitos son numerables. No, unión finita numerable, de finitos o numerables, es finito numerable. Tal como teníamos que, para escribir que algo es numerable, se escribe cardinal de A igual a la cardinal de los naturales. Aquí hay otro lenguaje que se puede utilizar. Cardinal de A menor o igual al cardinal de los naturales significa que A es finito o numerable. También se puede decir que es a lo más numerable. Si nos vamos acá a este diagrama, numerable quería decir que el cardinal de A es igual al cardinal de los naturales. Finito quiere decir el cardinal de A menor estricto al cardinal de los naturales. Y un conjunto no numerable infinito sería cardinal estricto mayor que el de los naturales. Entonces, cuando me refiero a finito o numerable, estoy refiriendo a él. ¿Ya? ¿Se entiende qué se refiere con decir que algo es finito o numerable? ¿Que o es finito o es numerable? Si es finito se cumple esa desigualdad, si es numerable se cumple esa igualdad, entonces por eso se escribe con esta desigualdad más.
Aquí en este conjunto tenemos un conjunto E para la D. Conjunto E que tiene como elementos tuplas, tamaño n, A1 hasta a sub n. Donde cada uno de estos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, pertenece a menos 1 o 1. ¿Qué quiere decir este menos 1 a la n? Un producto cartesiano. N veces. Entonces, ¿qué quiere decir que una tupla pertenezca a este producto cartesiano? El primero pertenece acá, el segundo pertenece acá, etcétera, que el último pertenece acá. Y nos imponen unas condiciones, nos dicen que n tiene que ser un natural mayor o igual a 2, que la suma de los componentes tiene que ser igual a 0. Así como solo para agachar, ¿quién vive en E? Por ejemplo, el 1, menos 1 vive en E. Porque se cumple que, a ver, si tenemos un n igual a 2, tenemos que las componentes viven en menos 1, 1, eso está bien. Tenemos que 2 es mayor o igual a 2, está bien. Además tenemos que la suma de los componentes vale 0, porque 1 más menos 1 es 0. Otro ejemplo. Ese otro elemento que vive en E. Con n igual a 4, porque la suma de los componentes vale 0. Además este n es mayor o igual a 2. De hecho también podríamos decir este también. Lo mismo, suma las componentes vale 0 y c es mayor o igual a 2. Tenemos que para n impar no tenemos elementos de s. Porque si yo tengo, por ejemplo, n igual a 3, ¿de qué forma puedo poner 1 y menos 1 para que la suma me dé 0? No puedo, porque siempre me va a sobrar 1. Para n igual a 3. Eso para cualquier impar. Ya, entonces así viéndolo intuitivamente podemos ir recorriendo, notando que hay elementos de, si yo recorro el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. ¿Cuál va a ser como el truco de este ejercicio? Va a ser escribir E como una unión de varios conjuntos. Aquellos que tengan un n igual a 2, un n igual a 4, un n igual a 6. Entonces vamos a notar que S se escribe como una unión. ¿Cuál unión? Van a ser los pares de este tipo, de tamaño 2. Entonces va a ser, pongámosle
¿Se entiende de dónde sale esta unión? En general, todo este conjunto estamos uniendo todos los que tienen un n igual a 2, los que tienen un n igual a 4, igual a 6. Entonces vamos a querer unir n pares. Por ejemplo, este 1 menos 1 vive en el E sub 2. Este vive en el E sub 4. Este vive en el E sub 6. ¿Se entiende cómo sale la unión? Pongamos un ejemplo concreto. Por ejemplo, E sub es el conjunto E sub 4, por ejemplo. Todas las tuplas de tamaño 4 que cumplen que su suma de las componentes valga 0. ¿Ya? Entonces eso lo podemos hacer para 4, 6, 8, 10 hasta el infinito. Entonces E va a ser la unión de todos estos conjuntos. Entonces, lo que lo había escrito aquí, lo borré, que hay que ver es una unión de cosas que pueden ser numerables, no pueden ser finitas, pueden ser a lo más numerables. Si aquí yo estoy uniendo una cantidad numerable de conjuntos que son ¿qué? Ya, primero veamos que es una unión numerable, sí, porque va recorriendo los n pares, y los pares son numerables. Y los pares son numerables. Entonces, hay como una cantidad de ellos, desde esos de sub n, que son numerables, una cantidad numerable. Y ahora, estos conjuntos que están acá adentro son de este estilo. El E sub 4 es numerable, no numerable, finito, infinito, ¿qué es? Este es sub 4. ¿Puedo contar sus elementos? Es un conjunto finito porque puedo contar sus elementos. ¿Qué habías dicho? No es infinito, solamente el sub 4. Es finito, claro. Es finito porque tiene una cantidad de elementos fijos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces cada uno de esos C sub n va a ser finito. Entonces tenemos una unión numerable de conjuntos finitos. Y esto cae dentro de la última propiedad que dice unión finito numerable de conjunto finito numerable es finito numerable. Entonces puedo decir que que E es infinito o numerable. ¿Cómo se escribe eso? E no es
igual al cardinal de... ¿Entienden? O algo que no se entiende para explicarlo de nuevo. El infinito numerable es la cardinalidad de a la naturaleza. Ya, esto es lo que había escrito aquí en un cuadradito aquí recién, y lo borré. Que tú cuando dices esto, lo que estás diciendo en palabras, es que es infinito o numerable. Porque esta desigualdad no estricta me estoy refiriendo a estos dos casos, a este o a este. Si fuera infinita, no sería como la cardinalidad mayor a la de... Claro. No, perdón. No, porque aquí porque al decir eso yo estoy diciendo que o se cumple que el cardinal es menor estricto o que se cumple que el cardinal es igual. ¿Sí? Es una duda, porque se supone que el numerable es el infinito más rico, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué puede ser infinito más grande? Y no puede ser infinito más rico. Ah, claro. Y yo hice decir infinito o numeral. Entonces, eso quiere decir que es esto o esto, y esto quiere decir infinito, y esto quiere decir numeral. Se de ahí sale finito o numeral. ¿Sí? En el caso de otra vez, ahí sí que no es otra cosa. Si dijera infinito o numeral, claro. Ya obtuvimos una de las desigualdades, pero nosotros queríamos dos. ¿Cómo se puede sacar la otra? Esa es una de las que queríamos, para demostrar numerabilidad. Queremos la otra. ¿Cómo habíamos sacado la otra en el ejercicio A y B? Claro. Esta se saca, la otra, viendo que es infinito. Y no lo voy a hacer, porque no hay sentido. ¿Ya? Pero pueden ver que es infinito y tienen esta otra. Únense con esa, concluyen lo que quieren, que es demostrar numerabilidad. Ya, y la E queda propuesta y pueden intentar nuevamente. Partan por la primera técnica, si no les sale, siguen con la segunda, si no les sale, la tercera. Spoiler, les debería salir con la tercera. Vamos a la P2. Estas son propiedades de la cardinalidad.
Pide encontrar, ya dice, de un ejemplo de conjuntos numerables, A y B, tales que la intersección no sea numerable. Quiero buscar conjuntos cuya intersección no sea numerable. ¿Qué quiere decir no numerable? No numerable quiere decir que es un conjunto finito o infinito no numerable. Por ejemplo, el vacío, un conjunto finito, o los reales, por ejemplo. Entonces yo quiero tomar dos conjuntos, intersectarlos, que me dé un conjunto finito o un infinito no numerable. ¿Sí? Par, impar. Par, impar. Con positivo y negativo también lo explico. Positivos y negativos. Sí. Quedaría vacío. Si como yo parto con conjuntos numerables, yo esperaría que al intersectarlo me dé algo más chiquitito. Es decir, voy a buscar que esta intersección sea finita. Dieron dos ejemplos que están correctos. A pares, B impares. Los pares son numerables. Los impares son numerables. Entonces cumple la hipótesis de que son numerables. Pero al intersectarlos, queda vacío. Y vacío es infinito. Y por lo tanto es no numerable. El otro ejemplo que dieron es, este puede ser uno y está correcto. A positivos. Pero aquí no puede ser cualquier positivo. Por ejemplo, no puede ser eso está mal, ¿cierto? Porque yo estoy buscando A y B numerables. Estos no son numerables. Entonces lo que puedo tomar sí podría ser Z positivo, Z negativo. Es numerable, es numerable. Tengo que la intersección es vacía. Y el vacío es finito, entonces este conjunto es un numerable. ¿Sabes por qué da la dos? Sí. Ya esa es la P2A. Entonces cuando les digan no numerable, tienen que pensar o en finito, no numerable, o los reales, o en finito, o el vacío, conjunto que tenga, no sé, tres elementos. Luego la B dice, sean A y B conjuntos tales que la unión es numerable, demuestre que A es numerable o B es numerable. Si en el fondo lo que queremos demostrar es una implicancia.
Ya. Consejo para este tipo de ejercicio. Consejo del ejercicio anterior, o sea, de la pregunta anterior era ver esas tres opciones. Consejo para este tipo de ejercicio es buscar inclusiones. Y spoiler, ahora vamos a hacer la primera, buscar inclusiones. Yo tengo A unión B, tengo A y tengo B. Hay dos relaciones de inclusiones que se van a tener siempre. ¿A alguien se le ocurre antes de ponerlo? Entre esos tres conjuntos, ¿no? ¿Hay alguno que sea su conjunto de los? Sabemos que A es su conjunto de la unión y también B es su conjunto de la unión. ¿Por qué puse este consejo de buscar inclusiones? Porque hay una propiedad para los cardinales de unas inclusiones. Que si tengo una inclusión, yo puedo decir que los cardinales están relacionados de esta forma. Esa es la gracia de buscar inclusión. Ya, llegamos a que el cardinal de A es menor o igual al cardinal de la unión, y lo mismo para B. Y ahora veamos la hipótesis. Sabemos que A unión B son numerables, o sea, esta unión es numerable. Entonces lo que puedo decir es que cardinal de A es menor o igual al cardinal de los naturales, y cardinal de B es menor o igual al cardinal de los naturales. Era lo que les había escrito aquí en una cajita, que si tienen un conjunto que es menor o igual a cardinal de los naturales, quiere decir que A es A no más numerable. ¿Qué quiere decir eso? Que A es finito o A es numerable. Sí, porque si se tiene esa desigualdad, estamos viendo este caso y este caso. O es numerable o es finito. Lo mismo para B. Entonces tenemos que A es finito o numerable, es finito o numerable, y B es finito o numerable. Entonces hay cuatro casos. El primer caso es que A y B ambos sean finitos. El segundo caso es que A sea finito
pero B sea numerable. Otro caso en que A sea numerable, B va a ser finito. Cuarto caso es que ambos sean numerables. Si se cumpliese que el primer caso, digamos que se cumple el primer caso, que A y B sean finitos. Entonces sería una contradicción con la hipótesis, porque la hipótesis me dice que la unión es numerable. ¿Sí? Si ambos son finitos, la unión es finita, pero la hipótesis me dice que es numerable, entonces hay una contradicción. La primera, hay cuatro casos. Si la primera me lleva a contradicción, entonces se tiene que cumplir o esta o esta o esta. Pero vemos que 2, 3 y 4 están diciendo que al menos de uno de ellos dos es numerable. Por lo tanto, se tiene que o es numerable o es numerable. Eso es lo que queríamos. Porque en este primer caso me dice que es numerable, en este caso es numerable y en este caso ambos son numerables. Sí, la contradicción completa de la una era que A un B finito implica que A y B son finitos. Porque si es que suponemos que, al revés, si es que A y B son finitos, entonces la unión es finita. Esa es contradicción que me dice que es numerable. Ya en 5 minutos. Menos para dejar la idea. Vale, claro. La C me dice que A es un conjunto infinito no numerable. Por ejemplo, podrían ser los reales. Y B es un subconjunto de A. Hay que demostrar que B es un subconjunto infinito no numerable y que A menos B es un conjunto infinito no numerable. Lo podemos hacer por contradicción. Decir que esto es verdadero y decir que esto es falso. ¿Por qué se me ocurre hacerlo por contradicción? Porque en la tesis tengo uno lógico. Entonces, si yo asumo lo contrario, voy a tener dos informaciones disponibles al asumir que esto es falso. Entonces, como la tesis es falsa, tengo que el cardinal de B es menor o igual al cardinal de naturales. El cardinal de la diferencia es menor o igual al cardinal de los naturales. Y aquí nos vamos a la segunda sugerencia. Las uniones.
En este caso me están diciendo que B es a lo más numerable y A menos B es a lo más numerable. ¿Qué pasa con la unión de cosas que son a lo más numerable? Bueno, hay dos formas de decir lo mismo. Decir que un conjunto es a lo más numerable es lo mismo que decir que es finito o numerable. Entonces, la propiedad, la última, dice: unión finita o numerable de conjuntos finitos o numerables es finito o numerable. Como B es finito o numerable, y A menos B es finito o numerable. Tengo que la unión es finito o numerable. ¿Tienes esta unión? Desarrollémosla aquí a un lado. Desarrollando esa unión, usando definición de la diferencia, distribuyendo el B, usando que B un B complemento es el universo intersectado con cualquier cosa da cualquier cosa, llego a que eso es igual a B unión A. Preciso que la hipótesis me dice que B es un conjunto de A. Yo asumí que eso era verdadero. Asumimos que la hipótesis es verdadera. Entonces sabemos que B es un conjunto de A. Entonces, ¿cuánto vale la unión de los dos? A, vale el más grande. Es decir, tengo que A menor igual al cardinal de A menor igual al cardinal de los naturales. Y para finalizar, aquí esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque llegamos que A es a lo más numerable, pero al asumir la hipótesis habíamos dicho que A es infinito no numerable. Entonces, esta información que está acá me contradice esta otra información que está acá, que habíamos asumido que era verdadera. ¿Ya? Entonces es correcto suponer eso y se tiene la implicancia verdadera. Y sí queda demostrado que es. ¿Dudas? ¿Sí? Y me faltó el jardín. Ok. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí. La próxima semana, o sea, no sé cómo van con la materia, pero el profe me dijo que ya empezaron a estructura algebraica. Entonces veríamos algo de eso el día lunes.